Hermanos, que el Señor lo bendiga una vez más. Esto es su programa, Esperanza de Vida, dándole siempre la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa hora, pues daremos nuestro servicio, esperando en Dios que esta palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón. Amén, hermanos. Quédese con nosotros y disfrute esta prédica a través de nuestro hermano José Huarcas. El mundo cree que podemos venir a los caminos de Dios como queramos, podemos vivir una vida como queramos. Y el legalismo va al extremo. El legalismo pone cosas encima del hombre. Pone mandamiento, pone rudimiento, pone tú haz esto, haz lo otro, para en fin de alcanzar tu salvación. Pero el evangelio en sí es más que hacer obra, más que justificarnos por nuestras propias cuentas. El único que justifica el hombre es Cristo Jesús. Pablo estaba condenando a estos judíos. Esos judíos que pensaban ellos que hacían la ley perfectamente. Y la palabra de Dios dice, todo el que está bajo de la ley es maldito, bajo maldición. Todo el que quiere cumplir la ley tiene que cumplir desde la cuna hasta la muerte. Y el único que pudo cumplir con la ley del pecado, eso es el hombre Jesucristo Jesús. El que cumplió con todos esos requisitos. Y Pablo aquí les dice en el versículo 12, ahí mismo, todos se desviaron y unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno hace lo bueno. Ni siquiera uno busca a Dios. En el 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, venenoso de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventurado hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley nosotros conocemos el pecado. Entonces Pablo aquí, antes de que Pablo diera las buenas noticias, porque hay una buena noticia. Cuando hay una mala noticia, hay una buena noticia. Lo que trato de decir en esta preciosa noche, que muchas veces se nos olvida dónde Dios nos ha sacado. Muchas veces nos jactamos de lo que somos ya en el Señor. Pero no es porque nosotros lo merecemos. No es porque nosotros hemos hecho algo para merecer eso. Entonces Pablo los estaba condenando a los judíos para hablar de la justificación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces hay una mala noticia, pero hay una buena noticia. Pero para que antes entendiéramos la buena noticia, tenemos que entender la mala noticia. Entonces, para que nosotros no nos olvidamos quién fue que nos rescató de la vida que llevamos, tenemos que recordarnos dónde Dios nos ha sacado. Que nadie buscaba a Dios. ¿Alguno de ustedes buscaba a Dios como lo busca ahora? No. Fuimos atraídos a través del Evangelio, fuimos atraídos a través del Espíritu Santo. En el arrepentimiento. El verdadero Evangelio no es por tus méritos, es por el mérito de Jesucristo. Ahora bien, vámonos en el libro de Tito. Tito capítulo 3. Mira qué dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Padre.
Título capítulo 3, ¿ya lo tiene? En su versículo 3. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. En el 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestro Salvador, su amor para con los hombres. En el 5 está nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Paremos un poquito ahí. Dice la palabra de nosotros, éramos insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavos y deleites y malicia éramos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida la misericordia de Dios. A veces hoy en día se separan, a veces se le olvida de dónde Dios nos ha sacado. Se nos olvida que fue el Señor que nos sacó de toda esa malicia. Por eso que nosotros debemos tener compasión con los demás. Debemos tener misericordia y amor de predicar un evangelio para que Dios lo rescate de esa mala manera de vivir de la gente. Pero cuando nos olvidamos que es la justicia de Dios, en vez de extender la mano al débil, lo que hacemos es aplastarlo. En vez de predicar un evangelio que hay salvación, quien sea quien tú eres, Cristo te quiere salvar. Pero muchas veces, hermano, como cristiano, de tanto afán, de tanto caminar en el Señor, se nos ha olvidado que es por la justicia de Cristo que estamos nosotros parados. Muchas veces creemos que somos mejor que el otro porque yo hago esto, porque tú no lo haces. Hermano, la Biblia dice que toda buena obra Dios lo preparó antemano para que nosotros anduviésemos en ella. No es por obra, dice la palabra de Dios, para que nadie se jacta y se gloríe, sino que es por el mérito de Cristo. Y mira qué dice en el 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de su regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Allí mismo en el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. En el 7 dice, para que justificado por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué verdad es tan hermosa. En su misericordia, en su amor, somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, no porque lo merecemos, es que porque Él se entregó por amor de nosotros en la cruz del Calvario. No porque alguien valía más, no teníamos valor alguno, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida, dice en Efesios, cuando estábamos muertos. Por eso es que todo cristiano debemos de parar y glorificar al bendito nombre de Dios, en cual nos amó. Porque debemos de actuar con gratitud, de hacer las obras para Dios, porque sabiendo antemano que Él nos amó tanto. En la cruz del Calvario dio su vida por ti y por mí. Dice la palabra de Dios aquí, vámonos en Efesios, en su capítulo 2,
A ti sea la honra y gloria, Dios mío. A Dios sea la gloria. En Efesios capítulo 2, en su versículo 1, mira qué claro la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. En el 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a príncipes y potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza estamos condenados lo mismo que los demás, pero por su gracia y su bondad me alcanzó y te alcanzó a ti. Todo lo que estamos aquí deberíamos procurar de agradecer eso a Dios. De que no nos olvide la justificación, la santificación ha sido por mérito de Dios. Pero muchas veces se nos olvida. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué somos santos? ¿Por qué no somos justificados? ¿Por qué no somos condenados? Porque hubo alguien que pagó ese precio. Y dice la palabra de Dios, un solo sacrificio nos salvó. Ya no queda otro sacrificio. El único sacrificio, hermano y amigo, es Cristo Jesús. No andar en este evangelio con tus propias fuerzas. Cuando nosotros andamos en este evangelio con nuestra propia fuerza, con nuestra propia manera de pensar, no bíblicamente, vivimos un evangelio frustrado. Vivimos un evangelio mediocre. Vivimos un evangelio queriendo hacer las cosas y no hacer las cosas. Pero cuando vivimos un evangelio conforme a las escrituras, porque muchas veces el enemigo nos destroza. Cuando nos dice, ya no sirves para nada. Ya no tienes valor. No has hecho mejor las cosas que tu hermano. Mira tu hermano. Él llega, ora 2 horas, 5 horas y tú solo llegas 5 minutos. Mira aquel, no apareciste hoy en la iglesia, ya estás condenado. Y no es así. No es así. El evangelio es un evangelio de vivirlo hoy, mañana, pasado mañana, todo el día de tu vida. De orar, decir gloria a Dios, de cantar un canto, estás enfermo, está pasando un momento de tribulación, de decirle a Dios, bendito las tribulaciones, que me lleve el pie es tuyo, Señor. Bendito sean las críticas cuando me lleve a orar a Dios y soltar mi carga delante de Dios. Pero muchas veces no vivimos así. ¿Por qué? Como decía el pastor en la mañana, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando vivimos por falta de conocimiento de la palabra de Dios, cualquier cosa, cualquier pensamiento nos hace botar. El salmista David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿En quién temeré? Cuando tú conoces quién es Dios, ¿en quién vas a atemorizar? Porque Él es nuestra salvación, nuestro auxilio, nuestro refugio, es Cristo Jesús. Pero cuando a veces no entendemos las escrituras, pensamos que la opinión del hombre es el que nos hace vivir el evangelio. Pensamos el que piensa el hermano de mí o el que dice el hermano de mí, estoy bien. No. Es lo que dice Dios de ti. Es lo que tú conoces de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios de ti.
¿Cuántas veces has orado decirle al Señor, juzga mi causa? Seas tú mi justo juez. ¿Por qué? Porque conoces la justicia de Dios. Conoces que Dios es justo para condenarnos. ¿Por qué podemos decir eso? Porque conocemos con nuestra mente, nuestro entendimiento, que todo lo que nos digan es injusto. Y todo lo que es, Dios es justo. Y miran que dice la palabra de Dios en el 4. Pero Dios, dice, ahí en Efesios, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando por gracia somos salvos, damos las cosas por gracia, predicamos por gracia, hacemos las cosas de Dios por gracia y por gratitud. Porque cuando reconocemos que Dios ha hecho todo el mérito por mi salvación, por mi vida cristiana, por mi familia. Vámonos ahí mismo, Efesios capítulo 2, versículo 13. No voy a, el pastor quería derrocarme el mensaje, dijo, no. El Efesios capítulo 2, versículo 13, que dice, aquí en el versículo 5, 10, hermano, estaba hablando a los judíos, pero aquí ya en el 11, en el 13 está hablando a los gentiles. Lo vamos a meter ahí. En el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos de Dios, pero el hecho que usted está aquí cerca, en el templo de Dios, ¿quién nos acercó? ¿Tu vecino? No, es el Espíritu Santo. Por eso cuando vas a seguir el Evangelio, no vas a caer, ¿sabes por qué? A pesar de la circunstancia, tú vas a seguir buscando de Dios. Porque no fue el hermano que murió por tu salvación. A pesar de las críticas, tú te vas a mantener. A pesar de tantas cosas, tú no te alejas de Dios porque fue Dios quien pagó por tu salvación. ¿Qué tantas veces, hermanos, se alejan de Dios? Porque el hermano no me saludó, porque nadie me visitó, porque nadie me ama. Pero si Dios ya te amó, mandó su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, ¿por qué no seguir a Dios por amor? Llegar a buscar a Dios porque Dios te amó primero, antes que tú. Cuando entendemos eso, como dice la palabra de Dios, como aquella casa fundada sobre la roca, como aquella casa fundada sobre la arena. Sobre la arena vienen murmuraciones, críticas y tumba esa familia, esa persona. Pero aquella persona que está parado sobre el fundamento, la roca, que es Cristo Jesús, la palabra de Dios, venga lo que venga. A veces cantamos, venga lo que venga, sigamos adelante, sigamos para allá atrás, porque cuando cualquier cosa que viene, nos vamos, nos huimos de las cosas. Y Dios nos ha llamado para aguantar las cosas. Porque no es mentira, dice la palabra de Dios, el que quiere vivir piadosamente perecerá persecuciones, perecerá toda cosa. El falso evangelio te dice, ven a los pies de Dios, aquí todo se te va a dar como tú quieras. No es así. Yo dije, el que quiere seguirme a mí, dice, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y cuando dijo, tome su cruz y sígueme, literalmente les dijo a los apóstoles que ustedes van a morir por causa del evangelio. Pero a veces creemos nosotros, es la circunstancia que nos está pasando, esa es nuestra cruz. No, antes la cruz era morir por el evangelio. Cuando se fundó el evangelio, la historia del evangelio, la historia de la Biblia que tú tienes en tus manos, el hombre que imprimió eso, uno fue metido en una horna, en una cisterna quemándose, y otro fue decapitado por imprimir la Biblia. Y toda la historia que vinieron a predicar el evangelio. Me acuerdo mi papá cuando predicó primera vez el evangelio donde nosotros éramos, eran apedreados porque solo vivían brujos.
Eran muchos hechiceros. Era mucha iglesia romana. Entonces el evangelio ha sido un evangelio para gente valiente. No valiente el que más le gusta pelear, no valiente aquel que mal tiene un carácter. Nosotros decimos, valiente es aquel que tiene un carácter débil. En las cosas de Dios, el que tiene carácter fuerte es aquel que se sabe callar aún teniendo que decir de sí mismo. Valiente aquí en el evangelio es aquel que a pesar de las circunstancias se para como un hombrecito y sigue el evangelio. Eso es valentía en el evangelio. La cobardía allá en el mundo es aquel que más grita, es aquel que más pelea, es aquel que más busca lo suyo. Pero en el evangelio no es buscar lo nuestro, es buscar a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí en Efesios, en versículo 14, ahí mismo en el 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza para creer en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliarnos con Dios, ambos un solo cuerpo, matándolo en ella las enemistades. En el 16 dice, mediante la cruz y reconciliarnos con Dios. Y eso es lo que quiero enfocar, reconciliarnos con Dios. Porque nosotros podemos entrar ante el soberano, ante el trono de Dios, porque tenemos un abogado. Y esa reconciliación lo hace Jesucristo. A través de esa reconciliación tenemos un abogado que es Cristo Jesús, intercediendo al Padre por nosotros. Cristo Jesús es el mediador entre los hombres y Dios. Y ese abogado no pierde ni un caso. No he visto a él en la Biblia, en la Sagrada Escritura, Cristo perdiendo un caso. Y ese es nuestro abogado que tenemos que estar nosotros fielmente sabiendo que Él no pierde ni un caso en el tribunal de su Padre. Porque por amor se entregó por nosotros. Ahora vámonos en Romanos, capítulo 3. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea tu nombre, Dios mío. Romanos capítulo 3, en su versículo 21. ¿Ya lo tienen? Díganme. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios fue testificada por la ley cuando se hacían los sacrificios, todo eso, y por la ley y por los profetas. En el 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. En 20, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el 24 es muy importante. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados gratuitamente mediante la redención por Cristo Jesús. Dios nos justificó gratuitamente. En el 25 dice, en esto quiero dar una aclaración. Nosotros como pueblo de Dios deberemos de entender esto. La justicia de Dios
la propiciación de Dios, la redención de Dios. La redención que hizo Cristo Jesús, la propiciación que fue la expiación de nuestros pecados, la remisión que dio Él, cambió nuestra vida de nosotros, Él se puso en lugar de nosotros. Entonces, ahí lo que le llaman, ahí si ustedes se profunden en eso, la doctrina de la cruz de Cristo. Como cristianos tenemos que entender qué pasó en la cruz de Cristo. Entonces, si no entendemos eso, no vamos a entender completamente el evangelio. Por eso es que a veces lo confundimos con obra y con justificación. Sí, la obra es buena, pero tenemos que entender que en totalidad nuestra salvación es justificada gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio que predicamos nosotros aquí, los hermanos que nos visitan. Entonces en el 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, que con la manifestación del tiempo, vámonos en el 26, su justicia, a fin de aquel que sea el justo, dice su justicia, a fin de aquel que sea justo, esa justicia que está hablando aquí, al fin de todo que sea justo, es el Señor Jesucristo. Él es el justo. Él es el justo, el que justifica, el que es de la fe de Jesucristo. Aquí está el 27, el tema de mi mensaje. El tema del mensaje. Bendito sea el nombre de Dios. Dice ahí en el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Dónde está la jactancia? Por eso les digo, hermano, que esto, a través del tiempo, nosotros conocemos que mucha gente se levanta, se empiezan a jactarse ellos mismos. Que Dios nos ayude de vivir un evangelio humildemente, de entender que es Dios el que nos justifica, el que nos salva. Entonces, aquí Pablo dice, ¿dónde está tu jactancia? ¿De qué te justifica? Si fue Cristo quien te justifica, si fue Cristo quien te santifica, ¿dónde está tu jactancia? ¿Dónde está que tú le dices a los demás, yo soy mejor que tú? Porque yo ando con una falda hasta aquí, porque yo profetizo, yo hablo en lengua, yo ayuno mucho. Eso es jactarse. No estoy diciendo que está malo hacer todo eso, es bueno hacer todo eso, Dios demanda eso, pero no podemos nosotros de glorificarnos a nosotros mismos. El evangelio se tiene que glorificar a Cristo. El evangelio, la Biblia es cristocéntrico, es Cristo Jesús. El mérito de aquí no es porque yo oro tanto, no porque yo me fui con el pastor y merezco, no, para nada sirvo. Yo le digo, no. El mérito aquí es la gracia de Dios que pone en cada uno de nosotros. Entonces dice aquí en el 28, dice en el 28, concluimos pues, dice, ok, esta es la conclusión, dice. Se terminó todo, dime argumento que somos justificados por Cristo y concluimos, dice Pablo. Pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Justificado por la fe. Y no por las obras de la ley. En el 29 dice, ¿es el Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente de los gentiles. En el 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Porque la circuncisión es traído por la ley y la incircuncisión, por eso nosotros somos hijos del padre Abraham. Porque el padre Abraham, él no andaba en la ley. Él no fue circuncidado.
Entonces, por eso nosotros alcanzamos esa gracia, esa justificación. Pues si usted lee en el 4, ahí habla de eso, pero no quiero meterme ahí. Entonces, Abraham, él fue justificado por su fe. Por la fe le creó Dios, creó a Abraham en Dios y fue justificado. Entonces, por eso nosotros somos justificados a través del padre Abraham, no por Abraham, no que por esa fe que puso Abraham en Dios. Somos justificados, mis queridos hermanos, por medio de la fe en la circuncisión. Ahora, vámonos en el capítulo 5. Tiene, mis queridos hermanos, así en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Esa paz que tenemos por Dios es por medio de Jesucristo. Si fuera por nosotros, hermanos, dice en la palabra de Dios que todas nuestras obras es como trapo de inmundicia delante de Dios. Pero como ahora somos justificados por Cristo Jesús, nuestras obras, nuestro canto, nuestra alabanza, en el servir a Dios como maestro, como pastor, Dios se glorifica en eso. ¿Por qué? Por a través de su Hijo amado. Cuando ve a alguien, ve su Hijo amado. Como dice en la palabra, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. El único donde se complació su corazón, el único que en realidad llevó su ira, el único en realidad amó Dios, es a su Hijo amado. Y por medio de su Hijo amado, nos dice a nosotros que son mis hijos, son mis herederos, son mis coherederos juntamente conmigo por a través de mi Hijo amado. Pues si yo me glorifico, mi corazón se pone feliz cuando yo en realidad antes uno predica y Dios le va demostrando. Yo he venido en mi crecimiento, viví un evangelio bien, no decirlo bien, tenía muchos reglamentos. El libertinaje, como les digo, el libertinaje. Y llevar un evangelio que creyendo nosotros, que nosotros nos justificamos, llegamos a menospreciar a los demás. Llegamos a ver a los demás que ellos no alcanzan lo que nosotros alcanzamos. Aquí nadie alcanza nada. Aquí es Dios por gracia que nos da lo que tenemos. Pero cuando nosotros llegamos a entender este conocimiento, vivimos más agradecidos. Vivimos viendo menos, criticando a los demás. El que no puede, pues decimos nosotros, es parte de aquel que hay unos que dan un 30%, otros 70%, el 80%, el 90%. No todos llegamos a esa capacidad de entender, no todos vamos a trabajar lo mismo. Pero ¿saben qué? Dios lo justificó también. Cuando Pedro le dijo, no Señor, yo no he comido nada inmundo, le dijo el Señor, no llames inmundo a lo que yo santifico, a lo que yo lavo. Entonces tenemos que tener cuidado en esos aspectos porque caemos en un verdadero evangelio, caemos en un evangelio falso. Entonces dice en el 2, porque quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. No solo nos gloriamos en nuestra fe, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En todo esto se glorifica a Dios. En toda la paciencia, en todas las tribulaciones, Dios es glorificado. Vámonos en el libro de Colosenses. Bendito sea Dios. Alabado sea tu nombre, Dios amado.
Colosenses capítulo 1, su versículo 20. El que lo tiene, ¿me puede leer, por favor? Amén. Bendito sea Dios. Vemos que dice la palabra de Dios. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz fue cuando él hizo la propiciación en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre, cuando dijo consumado es. Ahí fue la paz de nosotros, en esa cruz. En el 21 dice, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Si nosotros vivimos enemistades, en malas obras, haciendo cosas como supuestamente llamando cristianos, no somos hijos de Dios. Pero dice la palabra que eran antes, pero ahora ya nos reconcilió con el Señor. Ahora vámonos en 2 de Corintios. Con esto vamos a culminar, mis queridos hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. A ti sea la honra y gloria, papá. Bendito sea tu nombre. En 2 de Corintios, en su capítulo 5, en su versículo 18. ¿Lo tienen, mis queridos hermanos? Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A veces creo que a veces se nos olvidó cuál es el ministerio de la iglesia hoy en día. Bíblicamente es de llamar a la gente en la reconciliación con Dios. Dice ahí, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que reconcíliese con Cristo aquel que está pecando todavía, aquel que vive en delitos y pecados. Cristo te llama que te reconcilies con Él, que volvemos a Cristo Jesús, que nos reconciliamos, decir: Señor, si he pecado contra ti, si no he entendido bien qué es ser hijo tuyo, me reconcilio contigo. ¿Con qué amor, Dios? ¿Has visto el amor de Dios en esa cruz de Calvario? Dice: reconcilia. El mandamiento de nosotros, el mandado de nosotros, dice la palabra: id a predicar este evangelio, llamando a la gente en la reconciliación, que se reconcilie con Dios, que amen a Dios, que busquen a Dios de corazón. En el 20 con esto termino. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores de Cristo. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, está abierto aquí. Y si nadie, es reconciliarse, es reconciliarse con el Señor. Padre que estás en los cielos, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, Dios mío.
Somos inmerecedores, Señor Jesús, pero tuya es la honra y tuya es la gloria, Padre. A ti sea la honra, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has justificado, Padre, que estás en los cielos. Gracias porque tú nos diste la reconciliación con tu Hijo amado, Dios mío. Padre, que estás en los cielos. Te doy gracias por este tiempo que tú me has dado, este privilegio, Dios mío. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Dios mío. Llévate toda honra y toda gloria, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Espero el Señor que hayamos entendido la palabra de Dios y que Dios es el que nos justifica. ¿Y dónde están los que los condenen? Dice la palabra de Dios. Creo que yo voy a despedir en esta preciosa noche. Y a nuestros hermanos que nos visitan, les seguimos diciendo que sigue visitando, que aquí estamos, esta iglesia, haga esta iglesia suyo, y aquí estamos para servirle. Vemos el Salmo, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largo de. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Dios les bendiga a todos.